la esperamos a Verónica, porque Verónica es la que va a dar la charla. Sí, no hay drama. Perfecto. Sigo admitiendo. Yo les voy contando todo el proceso. Ya somos 30 aproximadamente. Prueben los audios, a ver si nos escuchamos todos. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me enseñó desde niño el padre de Oca, pero no fui buen estudiante. Hay mucho que saber fuera de las cartas. Exacto, sin duda lo hay. Hay alguien que está viendo una novela. Hola, no sé qué pasa que no me deja unirme con la computadora. Estoy luchando con esto. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Bien. Tuve una mañana hoy, tuve una mañanita. Sí. Yo Hola. todas las reuniones a la tardecita, así que yo después voy a estar acá para acompañarlos, pero dejo en manos de Verónica la clase de hoy. Sí, no hay problema. Hoy fue una locura en la mañana, pero ahora está todo bien. A la mañana grabé toda una clase por Zoom, hice mi primer grabación yo solita en casa, con la compu y con el audio del cel, y no la encontraba guardada en ningún lado, entré en pánico. Ah, ¿la encontraste? Al fin recién. Sí, sí. Está en mi mundo. Lo pones regularmente en mi equipo. Me lo puso en Zoom solamente, no me lo grabó en mi computadora, sino en Zoom. Ah, no, si vos te fijas en mi equipo, en las alternativas que te da en la búsqueda, fíjate, pones mi equipo y en documentos vas a encontrar la grabación y dice Zoom. Claro, pero me aparece solo el audio, no me aparecían las diapositivas. No, tenés tres alternativas. Fíjate que cuando abrís la ventana del Zoom, te abre tres alternativas. Y hay una alternativa que es grabación solamente y otra alternativa que te da la posibilidad de no solamente escuchar, sino ver las imágenes. Ah, genial, porque con los estudiantes de fármaco no podemos hacer Zoom porque son muchos. Entonces mi idea es irlas grabando e írselas pasando al aula virtual. Y después habilitar el foro por WhatsApp para las preguntas. Es más complicado, pero son tantos que es imposible el Zoom. Exacto, porque vos sabés que yo en el Jitsi, que estuve probando, tiene muy mal sonido. Se entrecorta muchas veces y después la grabación no queda prolija. Y la charla, la clase no queda prolija. Entonces, el Zoom sigue siendo una de las aplicaciones muy bondadosas. Y por otro lado, si comprás, que no lo hicimos nosotros, pero vamos a ver si lo podemos hacer por carrera, tener 3 o 4 alternativas, y a partir de ahí tener el uso para todos los docentes en forma ilimitada. El Zoom Pro, decís vos. Claro, que cada carrera tenga 3 o 4 pagos, que son 1.500, 1.600 cada uno, y que se pueda utilizar alternativamente. Claro, no es tan caro. No, es 1.600 pesos por mes, 1.800, una cosa. Pensé que era más caro, ¿sabes? Ahora estoy esperando porque la computadora me está dando vueltas para conectar la pantalla, pero... No, pero tranquila porque todavía estoy admitiendo, y ya somos 36. Y le funcionó. Y le funcionó. Eso, ¿viste? Uno va buscando alternativas. Ahora cuando estemos todos y me decís, ya largo.
a ver, yo te digo cómo estamos. Y mirá, tenemos 46 personas y hasta ahora no me están pidiendo ser admitidos. Así que Bueno, si comenzá querés, nomás, porque es el número dale. habitual y que se van sumando después 6 o 7 más. Buenísimo. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Ahora sí, formalmente, acá estamos. Ahora es el momento de echar al Bobby para que no haga ruido y nos sentamos a ver alteraciones respiratorias. Vamos a tratar de ver algunos temas que luego se van a encadenar con los cuidados de enfermería en el paciente en ventilación mecánica. Entonces, más que entrar a definir una insuficiencia respiratoria o una enfermedad respiratoria en particular, vamos a entender algunas cuestiones de fisiología respiratoria que después se van a aplicar a la hora de tratar a un paciente con compromiso de la oxigenación o de la ventilación grave. ¿Sí? Paciente que va a entrar en ventilación invasiva o en ventilación no invasiva. Va a requerir un soporte de oxigenoterapia a presión positiva, sea a través de un tubo endotraqueal o una traqueostomía, que es lo que se considera ventilación invasiva, o a través de las diferentes formas de ofrecerle oxígeno a la vía aérea a presión positiva, como puede ser la ventilación mecánica no invasiva u otros métodos transitorios de oxigenación. Entonces, lo más importante que hay que repasar acá es la diferencia entre controlar la ventilación y controlar la oxigenación. A partir del momento en que estamos frente a una patología respiratoria grave, nosotros empezamos a mirar al paciente desde el interjuego de estas dos cuestiones, la cuestión de la ventilación y la cuestión de la oxigenación. Los que estuvieron el otro día en la clase de distrés neonatal vieron alteraciones específicas del recién nacido. Ahora vamos a hablar de alteraciones a partir del periodo postnatal, cuando nos encontramos con un paciente que ya tiene la madurez de sus pulmones y que puede respirar en forma óptima o normal. Este paciente, que hasta este momento respiraba bien, ahora empieza a tener alteraciones en uno u otro aspecto. Entonces los vamos a dividir para poder entender qué alteraciones trae la malfunción de la ventilación o la malfunción de la oxigenación, y cómo lo vamos a después poder manejar a través de un equipo como es un respirador artificial. Entonces, para empezar a pensar cuál es el control de la ventilación, y qué es la ventilación es la entrada y salida de aire. Cuando hablamos de entrada y salida de aire, estamos hablando de entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Cuando hablamos de ventilación específicamente por separado de la oxigenación, estamos hablando específicamente de la salida de dióxido de carbono. Para esto ustedes ya repasaron cómo se produce el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el resultado final del ciclo de Krebs, donde frente a el consumo energético de alimentos se produce el ATP, que es la molécula de energía que nos va a permitir que las mitocondrias hagan su trabajo y el resto de las células del cuerpo mantengan sus membranas funcionando, y va a dar como resultado un desecho, y este desecho va a ser dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono que se desecha, que tiene una presión normal en sangre arterial entre 35 y 45 milímetros de mercurio, debe mantenerse constante para poder mantener la estabilidad del pH. No acidificar ni alcalinizar la sangre. Para que este mecanismo tan sencillo como exhalar dióxido de carbono frente a un gradiente de presión inexistente, porque en el ambiente dióxido de carbono no hay, o sea que no tenemos dificultades en la presión, exhalamos porque en el ambiente, gracias a los árboles, mientras los dejemos vivir, nunca va a haber dióxido de carbono, entonces nosotros podemos exhalar sin gradiente de presión prácticamente. Pero nosotros podemos hacer todo este proceso mecánico de poder exhalar, se tienen que conjugar varios factores. En principio tiene que funcionar el centro respiratorio, tiene que estar indemne el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, que es la estructura más antigua del cerebro, está en el cerebro más primitivo, por eso está en el medio del tejido encefálico, es la estructura más antigua que se formó, por eso la compartimos con todos los animales que respiran aire ambiente, y no respiran oxígeno a través de una interfaz acuosa, como los peces. Todos los demás tenemos bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo tiene un centro, que es el centro apnéutico, y este centro
determina el inicio de la inspiración. Este inicio de la inspiración se determina por un controlador, ¿sí? Este controlador es fantástico porque este controlador funciona todo el tiempo con un relay de información. Es como si fuera el termostato de la heladera, cuando enfrió corta, bueno, este hace exactamente lo mismo. ¿Cuál es su controlador? Los centros quimioreceptores y varoreceptores o mecanorreceptores, como lo quieran llamar. ¿Dónde se encuentran estos? ¿Se acuerdan? En los senos carotídeos, ¿sí? Estos senos carotídeos, en las arterias carótidas, les llevan información de qué valor de pH y qué valor de dióxido de carbono tiene la sangre. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando el dióxido de carbono aumenta o el pH disminuye, se produce el inicio de una nueva inspiración. Es decir, que hay que tener en cuenta, primer punto que siempre hago hincapié en todas las materias por las que transito, no respiramos porque nos falte oxígeno, respiramos porque nos sobra dióxido de carbono, excepto en el EPOC, que respira porque le falta oxígeno, porque dióxido de carbono le sobra siempre. Entonces, estos quimioreceptores ¿Escuchan ustedes? No, no se escucha. No se escucha. Parece que Uy, se ¿no colgó. se escuchó nada? No se escucha, profe. La última parte no se escuchó, se cortó. A ver, si ustedes deshabilitan los micrófonos de ustedes, por ahí es más fácil. ¿Dónde nos quedamos? ¿En los quimioreceptores? Exacto, los quimioreceptores, ahí quedamos. Bien. Estos quimioreceptores lo que sensan fundamentalmente es el valor de pH. Si la sangre se acidifica, se dispara una nueva respiración o aumenta la frecuencia respiratoria, la velocidad de disparo del bulbo raquídeo, justamente para hiperventilar, para eliminar dióxido de carbono. Si se acuerdan y lo relacionan con medio interno, es el primer buffer, ¿sí? Es el primer buffer extracelular, los pulmones, aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, tener en cuenta en el paciente crítico, la taquipnea es el primer signo vital que aparece como desordenado, como un desorden, como una alteración, justamente en respuesta a cambios en el medio interno. Y recuerdan, si recuerdan sus prácticas hospitalarias, la frecuencia respiratoria es el signo vital que menos bolilla le suelen dar, y es el más importante en el paciente crítico. Acá también tenemos que cambiar el chip hacia otro tipo de valoración, ¿sí? Por otro lado, los mecanorreceptores o varoreceptores son los que sensan la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos porque nos sobra dióxido de carbono, no respiramos porque nos falta oxígeno. Porque oxígeno es bastante más difícil que nos falte. Ya vamos a hablar por qué. Excepto el paciente POC, que como siempre le sobra dióxido de carbono y siempre tiene un pH más cercano a la acidez que al pH neutro, tiene como sensados, tiene una modificación fisiológica en sus mecanorreceptores, y lo que hace es sensar la falta de oxígeno. Pero todos nosotros, que no tenemos patología respiratoria de obstrucción al flujo aéreo crónica, como es el EPOC, nosotros con nuestro pH entre 7,35 y 7,45 y nuestra PCO2 entre 35 milímetros de mercurio y 45, disparamos nuestro bulbo raquídeo cada vez que nos está sobrando un poquito de dióxido de carbono. Y si no, hagan la prueba de quedarse un rato sin respirar y van a ver que no pueden, justamente porque soberano el bulbo se ocupa de regular esta presión parcial de dióxido de carbono. Pero a la par de que esto existe, que este centro respiratorio está indemne, no le dimos un golpe en la cabeza al paciente, no tuvo un trauma, no le dimos drogas que lo depriman, ¿sí? No tiene ninguna alteración de tipo orgánico o fisiológica encefálica, necesita además tener indemne su nervio frénico, ¿sí? Y su nervio vago. ¿Por qué? Porque tiene que viajar el impulso a través del nervio vago, el famoso neumogástrico, hasta el diafragma, ejecutar su conexión con el nervio frénico, hacer que el diafragma se contraiga, este diafragma se contrae, baja, su aplicatura que está pegada a la base de los pulmones, baja, permitiendo que aumente el diámetro cefalocaudal del tórax y caiga la presión adentro de la caja torácica. Cuando cae la presión dentro de la caja torácica,
esta presión se negativiza aún más, que siempre es negativa, se negativiza entre 2 y 3 centímetros, entre 2 y 3 milímetros de mercurio, y esta negativización mínima permite que haya un gradiente de presión entre la atmósfera, que es positiva, y el pulmón, que es negativo, y el aire entre en forma pasiva hacia nuestros pulmones. Por eso, cuando estamos respirando en forma normal, no utilizamos energía. Esto se produce en forma pasiva simplemente por el aumento del tamaño de la caja torácica. El aire entra, y si después el paciente logra acomodar sus presiones y tiene una buena musculatura exhalatoria, el aire sale también en forma pasiva cuando aumenta la presión dentro del tórax, porque está el globo inflado, y luego se positiviza un poquito, nunca llega a tener presión positiva con relación a la atmósfera, pero sí aumenta un poco la presión dentro del tórax, porque se llenó de aire, ¿sí? Y al llenarse de aire aumentó su tamaño, y si aumentó su tamaño, aumentó la presión, y el aire es exhalado en forma pasiva al exterior. Esto sería todo lo que se necesita para que un paciente respire. Fíjense todo lo que estamos haciendo sin pensar. Cuando respiramos, podemos respirar a diferentes volúmenes, y esos volúmenes van a determinar determinadas capacidades. Esto es un repasito también, pero ustedes piensen que nosotros tenemos una capacidad pulmonar total enorme, pero ¿siempre estamos respirando con esa capacidad pulmonar tan grande? No. Normalmente tenemos una cantidad de aire que entra y sale en cada ciclo respiratorio, sin esfuerzo, que apenas es visible en el movimiento torácico del paciente, y si no, mírense respirar tranquilos y van a ver que el tórax apenas se mueve, y esto también es un dato importante en la valoración. El tórax en un paciente que está respirando sin dificultad tiene un movimiento mínimo, respirando el paciente con grandes movimientos del tórax. Si el paciente respira con grandes movimientos del tórax, estamos en problemas. Este volumen que entra sin dificultad y sale en cada ciclo respiratorio se llama volumen corriente o volumen tidal. Lo van a encontrar así, como volumen tidal o volumen corriente. ¿Por qué les digo el nombre también en inglés? Porque es una nomenclatura que se va a usar mucho en ventilación mecánica. Cuando hablamos de volumen tidal o volumen corriente, hablamos de cuánto ingresa en cada inspiración. ¿Cuánto es más o menos en un adulto promedio? Unos 500 mililitros. ¿Cuánto es, si uno lo ajusta a peso corporal? 1 a 2 mililitros por kilo de peso. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué les estoy diciendo esto en un adulto, donde nunca hablamos de mililitros por kilo de peso? Porque cuando se programa una ventilación desde el operador, una ventilación mecánica, ahí sí importa saber el peso del paciente para saber cuánto aire le voy a poner yo en el pulmón al paciente, que es diferente de lo que el paciente pondría por su cuenta en cada ciclo. No respiramos igual en todos los ciclos. Hasta acá vamos bien.